Saludos, empezamos el aluvión de noticias en este 27 de febrero de 2025 con Bloomberg diciendo que Estados Unidos y Rusia discutirían la posible extracción de recursos conjunta en el Ártico. Bueno, esto parece una buena noticia, ¿no? Parece que todo va estupendamente bien, pero obviamente hay siempre dobles lecturas que hacer. No olvidemos que estamos en el contexto de una aceptación de una derrota estratégica de Estados Unidos en su guerra ucraniana en Europa. Esto es lo que llevamos cubriendo en este canal desde los últimos días. Estados Unidos básicamente ha concedido la derrota estratégica, o sea, le ha concedido a Rusia la victoria estratégica, pero no así la victoria regional. Es decir, Estados Unidos no ha aceptado una derrota regional en Ucrania. Para hacernos una idea, no ha aceptado un Afganistán o un Vietnam en Ucrania. Es decir, han sido muy habilidosos en esta ocasión. No han vuelto a cometer ese error de aparecer delante del público mundial como, bueno, pues un ejército fracasado, un ejército incapaz y una imposibilidad, de hecho, de someter a un poder regional en concreto. Entonces, cuando ya hablamos de cuestiones estratégicas, quizá lo que tenemos es eso. Entonces, los medios se hacen eco de esta tendencia según la cual Estados Unidos aflojaría a nivel estratégico para tratar de apretar a nivel regional. ¿Qué más cosas nos llevan a pensar en esto? Bueno, en relación con lo que estábamos diciendo en los últimos días, tenemos, ahí lo pueden ver, una noticia llamativa. Fíjense, Igor Lachenko, un conocido nazi ucraniano, ya saben que lo políticamente correcto es decir nacionalista integrista ucraniano, que también está siendo protegido desde la oficina de Zelensky, amenaza abiertamente a la Unión Europea, abiertamente con complicarles la vida si el régimen de Kiev no recupera los activos rusos congelados. Esto ya lo dijimos hace mucho tiempo. Dijimos, atención, porque aquí hay una posibilidad de que este poder militar ucraniano vire hacia Europa. Algunos han dicho que no, que ahí ya no tienen nada, que si esto y que si lo otro. A ver, tienen capacidades sobradas, es increíble que haya que decir esto a estas alturas, capacidades sobradas para implementar lo que normalmente se entienden como sabotajes o atentados. Vamos a dejarlo ahí. Tienen una capacidad sobrada de eso. Tienen experiencia en combate. Y no estamos hablando de que el ejército ucraniano actual no esté conformado por gentes de otros lugares, entre ellos Europa. Estamos hablando de mandos militares, mandos que sí saben lo que hay que hacer sobre el terreno, no así como los europeos. Los europeos no tienen ni jota, no tienen ni idea de qué hacer sobre el terreno en una guerra que solo puede ser, para encontrar una comparación, solo puede ser comparada con la Segunda Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que ahora mismo en Kursk hay unas bajas, según las contabilizaciones rusas, de unos 65.000 más o menos soldados ucranianos. Esos son al menos 6 divisiones. Pero es que a nivel de equipamiento estamos hablando de más de 1.000 carros blindados entre tanques, blindados de transportes de tropas, carros blindados de ataque de infantería, etcétera, etcétera. Y después unidades de artillería, unidades de lanzamiento de misiles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una escala enorme, enorme. Y obviamente los mandos ucranianos, muchos soldados ucranianos sí tienen experiencia en combate en este sentido. No así en Europa. Y ahora, pues ahí lo ven, no nos lo inventamos nosotros, ¿vale? Esta noticia no es nuestra, como ven, la noticia la da Ucraniano. Los europeos deberían modelar ahora las consecuencias de un ataque nuclear de Ucrania a Úrsula como principal tramposa. ¿Cómo se están poniendo las cosas, ¿Cómo se están poniendo las cosas? Bueno, más cosas en relación con esto, en relación con la cuestión estratégica y la cuestión de esto que se reclama aquí, ¿no? Vamos a ver. Complicarles la vida si el régimen de Kiev no recupera los activos rusos congelados. Pero es que Lavrov ha hablado de esto. Ha hablado de esto en relación al señor Macron. También ha hablado de esto el señor Medvedev de forma menos elegante. Pero el señor Lavrov, con su elegancia habitual, su diplomacia habitual, ha dicho
que sus colegas franceses deberían mostrarles dónde se dice en el derecho internacional que está permitido cobrar intereses sobre activos robados. Así de elegante, escueto y sintético lo ha expresado el señor Lavrov. Entonces, amigos, aquí estamos hablando de algo serio. Miren, esta cuestión de los activos congelados y todas estas gaitas no es algo nuevo. Esto ya ocurrió en 2011 cuando la agresión sobre Libia. Recordarán que de repente se sacaron de la manga que Gaddafi se había vuelto loco, estaba asesinando a su propia población, bueno, todo aquello. Se procedió a la congelación de una cantidad muy considerable de dinero, sobre todo teniendo en cuenta la época. Ya pasaron años y, bueno, la inflación hace su magia. Se trataba de unos 150.000 millones de euros o de dólares. Esos fondos fueron congelados. ¿Y qué es lo que ocurrió con esos fondos? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Desaparecieron, volaron. Libia, al menos teóricamente, sigue existiendo como Estado, al menos teóricamente, pero los fondos no. Los fondos desaparecieron, sin más. ¿Creen ustedes que los fondos congelados a Rusia siguen existiendo o que han desaparecido? ¿Qué creen ustedes? Si nos remitimos a estos antecedentes históricos, esos fondos ya habrán desaparecido. Así que cuando Lavrov dice esto, quizá nos está queriendo decir algo más. Las pruebas se van viendo, si ustedes siguen el canal, pues se van viendo al cotejar las cosas que vamos diciendo con las noticias que van saliendo. Y entonces se va entendiendo un poco mejor el panorama. Tengamos en cuenta que hoy estaban reunidos en Estambul una delegación estadounidense y un restablecimiento de las relaciones diplomáticas, por ejemplo, pues las embajadas, tanto en Moscú como en Washington, y todos los cuerpos diplomáticos. 6 horas y media, nos ha dicho TASS, que ha durado la reunión. Pero, una vez terminada esta, no ha habido declaraciones. Esto es sintomático. Algo está yendo mal, algo está yendo realmente mal. Seguramente más tarde aparecerá alguna declaración para tratar de quitarle hierro al asunto, etcétera, etcétera. Pero la reunión sí fue anunciada de antemano. Fue anunciada, es decir, se sabía que se iba a producir una reunión en Estambul, lo dijeron los diplomáticos, el propio Lavrov, si mal no recordamos, fue quien lo dijo, etcétera, etcétera. Para después no hacer declaraciones a la prensa, aquí está ocurriendo algo. Más cosas, hay muchísimas más cosas. Vamos a ir paso a paso comentándolas porque la verdad esto da para muchísimo. Fíjense que el señor Donald Trump ha hecho otra vez declaraciones. Algunos ya dicen que, como por ejemplo el caso de Larry Johnson, el analista Larry Johnson, dice que, bueno, miren, mejor no hagan caso de lo que dice Donald Trump, hagan caso de lo que hace. Pero lo cierto es que ni siquiera así podemos hacernos una idea adecuada de qué demonios está pasando aquí, a no ser que usemos la línea de análisis que llevamos en este canal. Una línea de análisis que no se deja llevar por estas tendencias según las cuales Donald Trump está peleado con el establishment estadounidense, que hay una lucha entre ciertas corporaciones cuyos nombres no pueden ser mencionados porque si no ya este vídeo ya no sale, y el propio Donald Trump, que es una suerte de héroe, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es un poco flautista, pero en realidad es bueno, aunque a veces no es tan bueno, pero en realidad sí que debería serlo, etcétera, etcétera, y así nos estalla la cabeza. En realidad lo más lógico, lo más razonable, lo más sensato es pensar que Donald Trump es lo que es, presidente de Estados Unidos. Y eso significa que sigue una estrategia, como hemos dicho en los vídeos anteriores. Y si sigue una estrategia, obviamente es la estrategia, la única estrategia que tiene a mano, puesto que en ningún momento ha hablado de otra. En ningún momento ha hablado de otra, ni de ninguna estrategia, ni de ninguna doctrina. Así que obviamente va a ser la misma de siempre. Y si es la misma de siempre, señores, entonces no hay ningún enfrentamiento de nada. No hay ningún enfrentamiento de nada. Esencialmente hay una intención de salvar el gran proyecto imperial estadounidense, el cual obviamente tiene como apéndice a Europa, pero obviamente hay que reestructurarlo y hay que hacerles pensar a los rusos que hay grandes problemas en Occidente. De hecho los hay grandísimos problemas en Occidente, pero hay que hacerle creer que hay problemas en un sentido determinado. Habría problemas en un sentido determinado que
favoreciese un arreglo en Ucrania. Un arreglo en Ucrania. Y esto bien puede formar parte de todo ello. Ojo, porque esto podría formar parte de todo ello. En este canal ya lo dijimos, no se extrañen de que los ucranianos viren y empiecen a dar problemas dentro de la Unión Europea. Piénsenlo, sería una buena baza. Ya iremos viendo paso a paso. Ahora mismo todos dirán, este señor está loco, el de geopolítica actual delira, etcétera, etcétera. Después pasarán unas semanas y unos meses y se cumplirá exactamente lo que decimos. Así que tomen nota. Más cosas, pues eso, el señor Trump ha dicho, ¿qué va a decir? Ha dicho pues las tonterías habituales dentro del contexto, ya saben, de que va a poner un 25% de aranceles a la Unión Europea. Y básicamente se trata, lo que decíamos antes, de que Rusia trague a nivel regional, ya que no, digamos que se expresaría como, mira, ya que te has apuntado a una victoria estratégica, entonces déjame tranquilo a nivel regional. Y aquí estaría también el asunto de las tierras raras, Aquí estaría también el asunto. En cuanto a la Unión Europea, atención, porque Trump ya ha dicho que sí, que dará apoyo a esas tropas de paz. Ya saben que aquí llevamos las últimas semanas diciendo, ojo con esto, porque ahora dicen tropas de paz y cuando llegue el momento dirán, oh, vaya. Entonces, ahora Estados Unidos ya sí lo apoya. Es decir, Donald Trump lo ha dicho así, si ellos mandan tropas de paz, nosotros las apoyamos. Y antes habíamos visto a los líderes europeos, Macron concretamente, diciendo, y Starmer también, diciendo que, bueno, que solo se podrían mandar tropas en el caso de que Estados Unidos apoyase. Bueno, pues ya está, Estados Unidos ya apoya. Y nada, esto básicamente se resume en que obviamente la Unión Europea va a tener que pagar todo el pato. Es decir, ya no es solo la inversión en cuestiones defensivas, ya no es solo que Estados Unidos se vaya a agenciar buena parte de lo que sea que reste en Ucrania, sino que además, pues, 25% de aranceles. 25% de aranceles y veremos qué es lo que todavía falta por venir. Veremos. Fíjense, esto es llamativo también. El ministro de Exteriores turco dijo algo bastante sorprendente y que debería, insistimos, llamar la atención. Fíjense lo que dijo. Dijo que una vez Estados Unidos se sale de la ecuación, la Unión Europea se encuentra en una confrontación con Rusia. Una vez Estados Unidos se sale de la ecuación, dijo Fidan, el ministro de Exteriores turco, la Unión Europea se encuentra en una confrontación con Rusia. ¿Ven? Parece que ya hay más locos que se suscriben a la geopolítica actual. Entonces, ¿qué es esto de se sale de la ecuación? Concede esa derrota estratégica, es decir, le concede a Rusia la victoria estratégica. Pero Europa entra en una confrontación con Rusia, la Unión Europea entra en una confrontación con Rusia. Es decir, no concede la derrota regional, no le concede a Rusia la victoria regional, sino solo la estratégica. Esto es un juego bastante hábil a nivel diplomático. Veremos qué es lo que pasa en lo sucesivo, pero de primeras hay que reconocerles a los estadounidenses que lo están planteando bastante bien. Es muy preocupante, especialmente para la Unión Europea, pero a nivel interno de Estados Unidos es estupendo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? La verdad, hay mucho para decir. Fíjense que esas declaraciones que tuvieron a puerta cerrada en Estambul, hemos tenido al ministro de Exteriores turco diciendo esto. Estados Unidos y Rusia se reúnen en Estambul. Hemos visto también en Foreign Affairs cómo se colocaba a Erdogan como uno de los 4 adalides del emperador Trump, del César Trump. Y vamos a ver también la otra, la última, y es que, por arte de magia, de repente resulta que el líder del PKK, el líder histórico del PKK, el partido del Kurdistán, ha llamado a disolver el grupo y dejar las armas. Fíjense que el Kurdistán lleva en guerra civil, en guerra de insurgencia contra Turquía, han estado
en Siria también muy activos, en su día también en Irak, bueno, de hecho continúan teniendo allí influencia, incluso dentro de Irán ha habido también sus más y sus menos, y ahora de repente, ¿qué es lo que demonios ha pasado? El PKK de repente se disuelve, al menos esto es lo que dice su líder, hace un llamamiento a que se disuelva, a dejar las armas, habla de democracia y diálogo y expresa un deseo de paz con Turquía. Es decir, Turquía, 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 Turquía. Aquí ya hemos hablado en otros vídeos a lo largo de todo este tiempo de la importancia geoestratégica de Turquía. Es un país que tiene una importancia enorme. Que su economía no es muy buena, lo que usted quiera, pero es un país que tiene bastantes millones de habitantes, unos 80 si mal no recordamos. Es un país que tiene un ejército considerable, a pesar de todos sus problemas, y sobre todo tiene una posición geográfica absolutamente privilegiada. Ojo, controla la entrada y salida del Mar Negro. Esto nos lleva de vuelta a Ucrania, nos lleva de vuelta a esto, y nos lleva de vuelta a lo que estábamos diciendo acerca de, no es lo mismo una victoria estratégica a nivel ruso que una victoria regional, o, visto desde la otra manera, una derrota estratégica para Estados Unidos y una derrota regional. Esto es el mundo al revés, ya lo sabemos. Por supuesto que una derrota estratégica es mucho más importante que una derrota regional, por supuesto, pero es que todo esto es tan embarullado. Estamos hablando de un nivel de engaño tan grande que si tenemos en cuenta todos los diferentes elementos, esto forma parte de una jugada muy hábil para, no reconociendo la derrota regional, poder pasar a de nuevo plantear batalla estratégica. Es obvio. Dentro de una estrategia estadounidense que ya la conocemos, ya la hemos visto en este canal en detalle, que es la estrategia, la vieja estrategia de contención, aniquilación de Rusia para poder extorsionar a China y hacerse así con la isla del mundo de manera uniforme, es decir, no un globalismo de corte económico, no un globalismo de corte cultural, sino un globalismo de corte total, es decir, a todos los niveles, un dominio total y absoluto del mundo. Esa es la estrategia estadounidense. Y llevan diciéndonoslo además todas estas décadas. Parece que ya se nos ha olvidado. Ya nos hemos olvidado del fin de la historia y ya nos hemos olvidado de todos aquellos planteamientos del país excepcional, el país llamado a coronar la civilización, la evolución humana, bueno, toda esta retórica con la que nos llevan machacando todas estas décadas. Parece que se nos olvida. Bueno, pues eso es básicamente la situación general. Hay más noticias llamativas. Fíjense que ya no vamos a cubrir todo lo relativo a México porque, apaga y vámonos, la administración estadounidense, la administración Trump, ahora está coqueteando con que, bueno, ya que son terroristas los cárteles, pues hombre, tendremos que bombardearles. Y por otro lado, algunos están asombrados y sorprendidos de que Donald Trump está incluso perjudicando los intereses de Chevron en Venezuela con tal de llevar a cabo su proyecto de regime change. O sea, esto es bastante obvio. Es decir, Estados Unidos sigue R, especialmente Donald Trump, R con que hay que cambiar el régimen en Venezuela, hay que cambiar el régimen en Venezuela. Entonces, en ese sentido, pues no hay mucho que decir. Está todo bastante claro para quien quiera entender. A nivel europeo tenemos el nuevo capítulo dentro del asunto Georgescu. Todo esto es muy significativo, señores. A ver, ¿espabilamos o no espabilamos? Georgescu, que, vale, sí, se la cataloga de extrema derecha. De hecho, en el vídeo aparece haciendo el saludo romano. Todo lo que ustedes quieran, pero este señor, básicamente, el problema, lo que le ha llevado a meterse en líos es su posición prorrusa, o al menos es catalogada de prorrusa en los medios, no nos digan a nosotros. Es decir, lo que de verdad se le reprocha es que este señor propone salirse de la órbita de la OTAN y de Estados Unidos. Y entonces empieza a tener problemas. De repente las elecciones no valen. Y ahora, bueno, hay que meterle en la cárcel. ¿Qué decir? Es llamativo también que él haya hecho referencia al sistema corrupto y haya establecido la vinculación con Bruselas. Es decir, en su visión, la Unión Europea no es más que un instrumento de Estados Unidos, bueno, todo esto ya ha sido analizado en este canal hasta la saciedad, un instrumento de Estados Unidos dentro de esa estrategia.
Llevamos todos estos últimos vídeos, véanlo si quieren, explicando todos estos conceptos para que se pueda llegar a una comprensión, ¿de acuerdo? No es lo mismo una estrategia que, digamos, la política interna a nivel europeo. Según política interna a nivel europeo, pues usted puede sacar la conclusión de que, bueno, aquí hay una soberanía maravillosa y que todo va estupendo. Pero a nivel estratégico, de geoestrategia, la realidad es que la Unión Europea es subsidiaria de Estados Unidos. Ya después, que a nivel ideológico, a nivel de causa, que también hemos visto ese concepto, sea en realidad Europa, digamos, la esencia última del proyecto moderno, eso ya es otra cosa. Que de hecho, a nivel contratradicional, por ejemplo, con el planteamiento de la búsqueda de la legitimación del poder, Europa sea la que juegue el papel de tratar de coronarse como, pues eso, la cabeza del nuevo dominio mundial o global, eso ya es otra cosa. Pero a nivel ejecutivo, a nivel de implementación de la estrategia, es Estados Unidos quien lleva la voz cantante. Estados Unidos y los británicos. Los británicos, de hecho, tratarían de supervisar el proceso para garantizar que sea su monarca el que acabe coronando todo este tremendo proyecto. Esto ha sido explicado en vídeos anteriores, no vamos a insistir ahora más en ello. Simplemente vamos viendo las noticias y vamos constatando que esto es así. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Aquí hacemos un análisis serio en profundidad para que pueda comprenderse todo este tremendo embrollo. ¿Y qué decir de los ingleses? Fíjense, el planteamiento de los ingleses es muy interesante como mínimo. Fíjense que Zelensky se va a presentar, supuestamente, se va a presentar en Washington. Allí, según dicen algunos mal pensados, malas personas, le van a confrontar con sus cuestiones internas, cuestiones de corrupción interna, pero sea como sea, la idea de Zelensky, la gran idea, es ir allí a firmar el supertrato del siglo con Estados Unidos y después volver a Europa y en Reino Unido, concretamente en Londres, que ahora pasa a ser lo más de lo más, pues ahí habría una gran reunión, una gran cosa que redundaría en lo que estuvimos diciendo antes. Es decir, sería la preparación de eso que el ministro de Exteriores turco dice, confrontación de Europa, además lo dice así, confrontación de Europa con Rusia. ¿Y el fondo de esta cuestión cuál es? Pues es gracioso porque los británicos dicen que, bueno, que es que esto de hacer un rearme, además se usa esa palabra, rearme. La palabra rearme tiene connotaciones muy negativas, puesto que, digamos, en la etapa de entreguerras, Alemania llevó a cabo un rearme y, bueno, ya sabemos lo que pasó después. Entonces, que se use esta palabra es llamativo. ¿Qué pasa? Que es caro. El rearme es una cosa que es cara. Y entonces, pues lo que han propuesto los británicos, simpáticos ellos, es que, bueno, lo que se puede hacer es un tejemaneje para hacer vaya, que no se reflejen los gastos. O sea, que gastamos el dinero, obviamente el dinero va a ser de los contribuyentes, ¿de quién va a ser si no? Por supuesto que se va a hacer de manera creativa en base a deuda y todas esas gaitas, pero vamos a hacer que no conste. Vamos a hacer que no conste porque así pues nos sale más barato. Ya cuando se hacen este tipo de planteamientos, amigos, eso es que las cosas van realmente mal. Pueden ustedes estar más que seguros. Y bueno, nada, no insistimos más en las noticias. Básicamente lo que tenemos es esa línea de análisis que llevábamos. Entonces, a nivel de conclusión, ¿qué es lo que cabe esperar? Téngase en cuenta que mientras estamos hablando y hemos hecho mucha referencia a Turquía, porque Turquía, digamos que juega un papel ambivalente. Es decir, por un lado está esa entrada al Mar Negro y es el propio ministro de Exteriores el que dice que va a haber una confrontación entre Europa y Rusia. Y por otro lado, Turquía también de hecho hace frontera con Siria y digamos que es un actor importante dentro del Gran Medio Oriente, o el Medio Oriente ampliado, como lo llaman. Ahí tenemos a un Israel que hoy mismo acaban de declarar que el sur de Siria es para ellos. El sur de Siria es para ellos. Parece ser que los HTS, el actual gobierno sirio, trató de posicionar algunos puntos del ejército pues en zonas de esa
área que se ha adjudicado Israel y parece ser que los israelíes ya directamente les han bombardeado y han dicho, esto es nuestro, esto es nuestro. Entonces, ¿cómo tenemos Siria? En una suerte de, por un lado, caos, desastre y por otro lado, guerra civil. Cuando se produjo el colapso de Siria, ya lo dijimos, no les extraña que acabe siendo una Libia, que acabe ocurriendo algo parecido a Libia, que al final se quede todo así dividido y aunque técnicamente sigue existiendo Siria, en realidad no exista, sino que sea ese post-estado neofeudal que de hecho es una de las grandes cosas que quieren implementar, especialmente en esas áreas del planeta que no conviene que tengan demasiada influencia. Es decir, dentro de la gran estrategia de la geoestrategia estadounidense, ya saben, lo hemos expuesto también en este canal, digamos que Estados Unidos, Europa Occidental y poco más serían los únicos lugares donde habría cierta coherencia estatal, ciertas capacidades y el resto del mundo necesariamente debería estar en un estado de post-estado neofeudal, es decir, una suerte de señoríos de la guerra y cosas así por el estilo. Esta es la situación que tenemos en Siria. Acabamos de ver lo del Kurdistán, es decir, ¿qué va a pasar entonces con el Kurdistán, es decir, esa área del Kurdistán ocupada, esa área de Siria ocupada por los kurdos? ¿Qué va a pasar? Buena pregunta, ¿no? Entonces ahí va a jugar Turquía su papel neo-otomano, toda esta cuestión pantúrquica que Erdogan lleva diciendo todos estos años, décadas ya. Y si eso es así, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Qué es lo que va a pasar con Irán? Es decir, que tenemos una situación en la que Turquía juega un papel muy importante. Y por eso aparecía, insistimos, como uno de esos 4 personajes claves junto con el César Trump, ¿no? Que ahora nos es presentado como el continuador estupendo y maravilloso de los más grandes presidentes de Estados Unidos y que bueno, en fin, lo que habíamos dicho desde un primer momento, no hay ningún cambio en Estados Unidos, ningún cambio que sea real. Si ustedes quieren atender a los cambios cosméticos, pues estupendo. Pero a nivel de realidad geopolítica, que es lo que estamos analizando aquí, ningún cambio en absoluto. Cero absoluto. Ningún cambio. Bueno, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ya ven, aquí seguimos analizando paso a paso, noticia a noticia, lo que es esa realidad de una lucha mundial, una confrontación global sobre bases, antes que nada, de corte civilizatorio. Guste o no, esto es así. Civilizatorio y contracivilizatorio o civilizatorio al revés en el caso occidental. Venga, nos vemos en la próxima.